Amigos, este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hoy vamos a detenernos un poco en la vertiginosa coyuntura política del país, también la frenética coyuntura internacional, las tensiones geopolíticas. En el Perú, como suelen decir los periodistas, nunca nadie se aburre y todo el día se están sucediendo noticias para la página, para la portada o el front page, como se dice en inglés. Pero a veces hay que detenerse y mirar las cosas del mediano y largo plazo. No solamente con respecto al futuro, sino también con el pasado. Es importante reflexionar sobre el pasado, el largo pasado o el pasado reciente. Y en cuanto al pasado reciente, la guerra contrasubversiva que el Perú desarrolló contra Sendero Luminoso, contra el terrorismo en los años 80, es un fenómeno social y político que sigue teniendo consecuencias en el presente, en el proceso político del país. Vincula a las izquierdas y a las derechas y forma parte del debate político en el país. He ahí la enorme importancia de seguir reflexionando sobre este tema, de seguir investigando sobre este tema, porque tiene que ver no solamente con la historia, con la justeza de los hechos, de los documentos, de la historia, sino también con el presente y el futuro. Y en ese sentido, hoy día nos gustaría presentar este libro que acaba de publicar la editorial Debate, ¿Por qué fracasó Sendero? Este libro es un libro de Sebastián Mendoza en brasileño, porque el autor, el ensayista, el analista político es Sebastián Mendoza. Él es de nacionalidad brasileña, pero es un peruano de décadas en el Perú. Es un peruano identificado con los grandes problemas nacionales. Y bueno, ha escrito este libro que creo que todo el mundo debe comprar, porque representa una mirada diferente a todas las narrativas, a todas las fábulas que se han venido escribiendo en las últimas décadas con la mano izquierda desde sobre Sendero Luminoso. Es una visión alternativa a las fábulas de la izquierda, a las narrativas de la izquierda sobre la violencia terrorista de los años 80 que desató Sendero Luminoso. Y bueno, ahora tenemos el agrado de anunciar la presencia de Sebastián Mendoza en nuestro estudio y le decimos, buenas tardes, señor Mendoza, gracias por la conversación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Víctor. Bueno, acaba de ser publicado el libro y me gustaría preguntarle en primer lugar, ¿por qué podríamos considerar que este libro es una visión alternativa a las narrativas predominantes que han habido en las últimas décadas sobre el fenómeno terrorista de Sendero Luminoso? Excelente. Primero porque no van a encontrar ninguna explicación razonable de por qué fracasó Sendero. ¿Ya? Hay explicaciones sociológicas de por qué surgió, ¿ya? Pero no hay una explicación de por qué fracasó. Y una de las razones centrales por la cual fracasó es que Sendero no encontró ninguna fractura social profunda en el país para romper el país a través de esa fractura. Al no encontrar esa fractura, Sendero se quedó en el terreno ideológico, ¿ya? Y en ese terreno ideológico es que es derrotado, ¿ya? Todos los casos exitosos de revoluciones dirigidas por marxistas han encontrado una fractura social. En el caso del Perú, lo que yo he encontrado en aquella época, porque yo estoy acá desde aquella época, que había en el Perú una especie de unidad nacional de tipo mestizo, ¿ya? Que se había consolidado. Y la gente se sentía, antes de cualquier cosa, peruano. No había otras identidades como existen en España, no había fracturas religiosas como existen en los países árabes, ¿ya? No había fracturas étnicas como existen en África. No. La primera identidad que los peruanos expresan es soy peruano. Después puede decir de Arequipa, de Puno, de Piura, pero primero se define soy peruano.
es que la izquierda suele argumentar que el caldo de cultivo, lo llaman, los Sí. ingredientes del surgimiento del terrorismo o de la acción de Sendero Luminoso, fue la pobreza. Bueno, en los años 80 la pobreza se extendió, ¿no es cierto? Por el fracaso del modelo de sustitución de importación. ¿Qué le respondemos ante a esa argumentación? Eh, Primero, ese argumento fue el argumento de Sendero. En 1980, cuando Sendero comenzó a lanzar las bombas, yo viví en San Juan de Miraflores, me acuerdo que una mañana apareció el barrio distrito cubierto de afiches de Sendero Luminoso, con la consigna "La rebelión se justifica". ¿Qué significa esa consigna? Que nos estamos rebelando porque hay injusticias en el país. Ese fue el discurso de Sendero. Yo creo que creer en el discurso de Sendero para buscar una interpretación no es una forma adecuada de hacer análisis de un actor político, ¿ya? Ahí me parece que la izquierda se equivoca profundamente porque en el fondo muestra un razonamiento sobre la causa de Sendero parecido a la que Guzmán usaba para justificar su violencia. La pobreza, la exclusión. Pobreza. Sí, La la injusticia, decía, de la sociedad peruana. Claro, porque, digamos, en ese entonces yo recuerdo años 80, ¿no? Las sociedades más pobres creo que eran Haití y Bolivia, pero no habían Sendero Luminoso. No, injusticias sociales, si vamos a hablar de injusticias sociales, los años 40 y 50, el mismo Valcárcel comenta cómo que el Perú se transformó de los años 40, 50 hasta los años 60, 70. Él llega a expresarse, estamos en otro país. Esas transformaciones fueron muy profundas. Y en aquellas épocas no hubo ningún intento de creación de un movimiento como Sendero Luminoso. ¿Verdad? Si vamos a hablar de condiciones sociales, años 20, estaban dadas las condiciones sociales según esa teoría. Años 30, por supuesto. Incluso después que Alcácer retira su libro, Mariátegui polemiza con él de manera muy gentil, diciendo que no iba a generarse una rebelión campesina por estas injusticias que Valcárcel señalaba. Y Mariátegui tiene la razón en ese punto, ¿ya? Las injusticias no fueron... O sea, lo que usted nos está diciendo es que, a ver, hasta antes de las grandes migraciones del siglo XX, el Perú estaba dividido en dos grandes sociedades, ¿no? Una sociedad criolla, en la costa, Lima, Trujillo, Arequipa, y una sociedad indígena, andina, excluida. Mariátegui y Haya decían 80% de área rural, 20% urbana. Bueno, eso cambia con las migraciones. Sí. Y se produce ese mestizaje que usted dice, Sí. ¿no? Lima se convierte en la principal ciudad andina y ahí es cuando aparece Sendero, una cosa paradójica. Es interesante porque los andinos cuando vienen a Lima, culturalmente se vuelven mestizos, ¿ya? Se transforma su forma de pensar. Esa transformación ha ido ocurriendo todas esas décadas. Cuando Sendero surge, el Perú ya era un país claramente costeño, ya era un país urbano, ¿ya? Y Sendero saca una teoría de China en los años 30, cuando 90% de la población china era campesina. El país semifeudal. Era la teoría del país semifeudal. Yo explico por qué escoge Abimael Guzmán esa teoría. No era por las características del Perú, porque estaba claro, no era porque Mariátegui lo había dicho, porque Mariátegui nunca lo dijo, ¿ya? Escoge porque él dice, con la teoría de la semifeudalidad yo puedo comenzar una guerra y puedo, aprovechando las debilidades del Estado peruano en las zonas rurales, desarrollar una guerra y tomar el poder al margen del sistema político. Esa fue la idea central de Guzmán. Tomar el poder por la violencia al margen del sistema político. Y para eso genera una justificativa. Pero antes de entrar a las causas de la derrota, entonces uno puede concluir
que el fenómeno terrorista, Sendero Luminoso en los años 80, fue exclusivamente producto de una voluntad política e ideológica, un voluntarismo ideológico y político. ¿Cómo fue? Ya, ok. Yo busco explicar, tengo una página dedicada a esto. El fenómeno del terrorismo fue un fenómeno complejo. Es decir, varias causas operaron al mismo tiempo. ¿Ya? La ambición de poder de Guzmán fue un factor fundamental. ¿Ya? La cuarta espada. La cuarta espada. La continuidad de Marx, Lenin, Deleuze y él. Marx, ¿Ya? Lenin, Mao y Abimael. Y Abimael. Como marxista me era bastante mediocre, ¿ya? Pero dejemos esto a un lado. Lo que él percibió correctamente fue la debilidad del aparato estatal peruano para proteger a la población y para proteger a las instituciones en las zonas rurales. Eso él percibió correctamente. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Entonces, él desarrolló su idea de tomar el poder del campo a la ciudad, era desarrollar mis fuerzas en donde el Estado peruano es débil. ¿Ya? Y montó un sistema de lucha política violenta que nadie había organizado en el país. Para justificar esto, él recurrió al maoísmo. Ahora, él encontró en la Universidad San Cristóbal de Huamanga condiciones óptimas. No fue solo su ambición de poder. Había ¿A qué se refiere con las condiciones óptimas? había un rector marxista, el papá de Morote. Ajá, sí, ¿Está ahí? claro. Morote Best, el papá de Osman Morote. ¿Ya? Había autoridades muy radicales en la universidad. Había un núcleo estudiantil muy radicalizado. Maoísta. Maoísta, exactamente maoísta. Se había producido ya la ruptura chino-soviética Claro. y la revolución cultural china. Es claro, sí. Entonces, y había dos cosas más que es importante. La difusión de las ideas marxistas en las universidades peruanas de manera masiva, a nivel nacional. ¿Ya? Y 11 años de un gobierno de izquierda, anticapitalista, ¿ya? Antieconomía de mercado, ¿ya? Que se decía tercera vía, pero era más próximo a Fidel Castro que al gobierno norteamericano, ¿ya? Entonces, esas condiciones ideológicas del momento fueron muy importantes. Yo diría que Sendero fue un fenómeno principalmente político-ideológico, antes que social. No hubo un movimiento social que se transformó en movimiento político. No hay. Uno revisa la historia de Ayacucho y no hay ese movimiento social que se transformó en político y de ahí se hizo violento. No hay esto, ¿ya? No hay indicios de esto, ¿ya? Lo que sí hay es un movimiento político ideológico que surge dentro de un núcleo intelectual que es la universidad, con el apoyo de la élite social e intelectual de Ayacucho. Y los líderes de Sendero Luminoso eran todos miembros de una élite social e intelectual. Muchos de ellos pertenecían a estas oligarquías regionales que fueron desplazadas o destruidas por el velasquismo. Fueron destruidos en realidad antes de Velasco. Velasco solo los remató. Ajá. ¿Ya? Ellos fueron fracasando mucho antes de Velasco. Y lo interesante es que a pesar del fracaso de los terratenientes ayacuchanos, no hubo rebelión en Ayacucho. Los campesinos aprovecharon el debilitamiento de los terratenientes para hacer movimientos de tierra, de tomas de tierra. Digamos, está el maoísmo, está este voluntarismo, están estas condiciones que usted describe, pero ¿de dónde viene el terrorismo? Porque fue realmente un movimiento truculento, o sea, creo que se dice besania, ¿no? La besania del senderismo, solo
comparable con los Khmer Rouge de Pol Pot en el sentido de que estos señores llegaban a bueno, todos los totalitarismos suelen hacer. Sí, sí, sí. Hay escenas de Che Guevara sí. haciendo lo mismo, ¿no? Pero digamos, las columnas del Ejército Guerrillero Popular de Sendero llegaban a un poblado y mataban al juez de paz, mataban al teniente gobernador y nombraban las autoridades del Estado revolucionario Ya. luego de matarlos. ¿De dónde viene ese terrorismo? Esa voluntad. Ya. Hay en la primera escuela militar que Sendero organizó aquí en Chosica, preparando su militancia para comenzar la guerra, Guzmán hace algunos discursos que son muy ilustrativos. Muy ilustrativos. Guzmán explica las escenas de terror que él estaba dispuesto a desencadenar en el país. Ahí, en esa escuela. Vale la pena leer los discursos de Guzmán en esa escuela, ¿no? Y son, yo creo que cito algunas frases, son horripilantes. O sea, Guzmán se imagina todo ese terror antes de poner la primera bomba. ¿Ya? Ya los Khmer Rouge ya estaban masacrando en Camboya. Claro, ya, ¿no? Sí. Pero en Camboya, yo he estado en Camboya tenías un conflicto étnico. Los Khmer, que había sido un reino y una élite, que habían sido derrotados por las etnias de origen vietnamitas, de tierras bajas. Era etnia de tierras bajas próximos a los vietnamitas, no es que vinieron de Vietnam. Ya vinieron después, al final, ¿no? Pero había un conflicto étnico no resuelto aquí, de los Khmers. Y entonces lo que ha hecho el Khmer Rouge es en gran medida una venganza contra las etnias de las tierras bajas. Aquí no había ese conflicto étnico, no había de qué vengarse, ¿ya? Eso fue una imaginación por la siguiente teoría. Guzmán pensaba que a través del terror él iba a producir un nivel de espanto tan grande que iba a abrirse los caminos para que él pudiera tomar el poder. Eso él tenía esa idea. Y otra cosa, él es hijo de las élites. Su papá era un comerciante exitoso, ¿ya? Que pudo mandar a la universidad a 8 de sus 10 hijos, ¿ya? Y ellos no tenían ninguna empatía con los campesinos. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención. La absoluta falta de empatía del núcleo líder del Sendero Luminoso con los campesinos, ¿ya? Una buena expresión de esto es la frialdad con que ellos hacían las masacres contra los campesinos y no tenían ningún problema, ni consideraban necesario justificarlo. Ya dejaban eso como ejemplo, ya de la disposición de masacre que ellos tenían. Y, digamos, el mundo indígena era la mesnada, ¿no? Exactamente. Ellos llamaban al mundo indígena, al mundo campesino, la mesnada. Sí. Y Sendero y el partido era una especie de aristocracia del mañana, del futuro. Sí, una aristocracia construida como representantes del proletariado. Pero en mi opinión, repitiendo los hábitos aristocráticos de sus padres y abuelos. ¿Ya? Fue la copia política de una aristocracia que ellos heredaron internamente en su espíritu. O sea, hay una especie de racismo silencioso también contra lo indígena. Sí, yo no veo más no, racismo, yo veo ¿cómo se llama? Un sentimiento de superioridad, ¿ya? Por razones ideológicas. Ajá. Por razones ideológicas, porque ellos mismos eran mestizos. Claro. Físicamente eran mestizos. ¿Ya? Ahora, déjeme preguntarle ya el título del libro. ¿Por qué fracasó Sendero? ¿Cuáles son las razones que podemos enumerar para concluir en el fracaso? Comencemos primero por
por lo más estructural y después vamos a lo estratégico y a lo político, ¿está bien? Lo más estructural. La estrategia de Sendero era una estrategia que podía haber funcionado en un país semifeudal, con mayoría campesina de la época que Valcárcel escribió su libro. Años 20 y 30. Años 20. ¿Está bien? Siglo XX. Sí, al comienzo del siglo XX. Primer punto estructural. Segundo punto, para vencer el Sendero necesitaba generar la fractura social profunda, encontrar una fractura social por la cual dividir el país. Los chinos versus los japoneses. ¿Ya? No había esto. Tercero, Sendero intentó hacer un aquí copiar el maoísmo, intentó copiar el maoísmo, creando las zonas liberadas. Quería crear zonas liberadas. Para crear las zonas liberadas, Sendero necesitaba economías autárquicas. Entonces, en el 82, ellos dijeron, ya llegó el momento de transformar nuestras áreas de influencia en economías autárquicas, ¿ya? Y cerrar la economía de los campesinos y prohibir el comercio, ¿ya? Y poner los comités populares como la nueva dirección de los campesinos. Cuando hicieron esto, los campesinos se rebelaron. 82, 83 se rebelaron contra Sendero. Sí, claro, hubo una insurrección campesina contra Sendero en el Valle del Río Apurímac. Y las comunidades en general, solo que fueron masacrados, ¿ya? Profundamente masacrados, ¿ya? Y ahí Sendero fracasó. ¿Cuál es la importancia de ese fracaso de Sendero? Es que Sendero no pudo crear zonas liberadas. Al no poder crear zonas liberadas, no tenía un territorio seguro donde establecer su base de operaciones, de núcleo estratégico. Todos estos lugares del campo donde asesinaron a los tenientes gobernadores, a los jueces de paz, no puede denominarse una zona liberal. No, no. En estricto senso. Sí, no. Voy a explicar. Mao todo el tiempo estaba en zonas liberadas. El ejército, para llegar a donde Mao, tenía que enfrentarse con el ejército rojo en varios enfrentamientos territoriales. Y Mao siempre tenía hacia dónde retirarse, hacia zonas liberadas, zonas fuera del acceso de los japoneses o del Kuomintang. Lula nunca tuvo esto. Cuando el ejército entró en 83 y 84, el ejército barrió. El ejército entró en todas las comunidades. No hubo una comunidad. Y hubo una alianza con el campesinado. Al comienzo no. Esa alianza que el otro componente del fracaso que es muy importante es que los campesinos, después de un momento, ya porque el 83 y 84 se chocaron los campesinos, porque fue todo muy violento. Fue el periodo más violento de la guerra. El ejército reprocesa, eso me parece que es muy importante. Se refiere usted a los excesos que cometió la Fuerza Armada. Exactamente. 83-84. Sí. Segundo gobierno de la UNE. De Belaúnde. Fue el periodo de mayor cantidad de violaciones de derechos humanos. La Comisión de la Verdad no lo señala. No lo señala. No lo señala. Solo señala a Fujimori. Exactamente. Donde hubo menos violaciones. Donde hubo menos. ¿Ya? En ese sentido, no es verídica la verdad que la comisión cuenta. Eso también me ha incomodado del informe. Ahora, después que ocurre que los campesinos se dan cuenta que Sendero es tu enemigo, ya comienza a organizarse para enfrentarse a Sendero. ¿Ya? Y quisiera explicar un detalle aquí. Guzmán creó una guerra sin prisioneros. Ejecutados, todos. Sí. Los nazis tenían prisioneros. Interesante. ¿Ya? Los fascistas tenían prisioneros. Los chilenos tenían prisioneros. Todos tenían prisioneros.
Sendero Luminoso no tenía prisioneros. Fue una guerra sin prisioneros. Imagínate el coraje que ha exigido a los campesinos de enfrentarse a Sendero Luminoso en una guerra sin prisioneros. Si ellos eran derrotados, morían ellos, todos Y ellos, sus familias. y sus familias. Ahora, digamos, sí, pues la movilización campesina fue algo impresionante. Yo justo conocí mucho la historia de Huayhuaco en el Valle del Río Apurímac, Ya. ¿no? Incluso por ahí tengo una novela en el pasado Ah. sobre esto. Pero a la luz de todos estos hechos, me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted de las teorías de la izquierda, del informe de la Comisión de la Verdad, que en general la guerra contrasubversiva fue una violación sistemática de derechos humanos y que todo fue tierra arrasada en la práctica y que los campesinos se enfrentaron a dos demonios, el demonio senderista y el demonio de las Fuerzas Armadas? Yo diría que esa historia es básicamente adecuada hacia el 84, En, en el segundo gobierno de en el segundo gobierno de Belaúnde. Ahí dentro del ejército se desarrollan reflexiones, porque el ejército peruano siempre ha tenido muy claro que su papel no era matar peruanos, era defender a los peruanos. Eso el ejército lo ha tenido muy claro, siempre lo ha tenido muy claro eso. Se abre ese debate, no he podido conversar con nadie para que me cuente la historia de ese debate, y termina redactando el manual ME 41-7. En ese manual, el ejército redefine su planteamiento estratégico. El ejército dice, cuando hablamos de un operativo, la tarea número 1, proteger a la población. La tarea número 2, destruir la organización. La tarea inteligencia. La tarea número 3, derrotar a los terroristas. Y ese es el orden de prioridad en la interacción que vamos a tener de ahora para adelante. En el momento que los campesinos se dieron cuenta del giro estratégico del ejército, hicieron una alianza con el ejército. Y comenzaron a crecer las rondas campesinas de los comités de autodefensa. ¿Ya? La realidad, la victoria sobre Sendero Luminoso en los sectores rurales es una lucha epopeica. Yo creo que merece ser tratado así por enfrentarse a un enemigo tan cruel que desencadenó una guerra sin prisioneros. ¿Ya? Claro, y cuando se produce esta alianza ejército-campesinado, Sí. Sendero es derrotado en el campo, se viene a la ciudad, mete bombas y es fácilmente capturado por la inteligencia policial. Sí, en realidad es de esa manera, pero ellos ya querían entrar en Lima antes de su derrota en el campo. ¿Ya? Y en Lima ellos fueron derrotados por inteligencia. ¿Ya? Es un trabajo admirable, realmente admirable el trabajo del GI. Por eso que yo le reconozco ahí, ¿ya? De que Bueno, el Perú ha tenido policías con esa capacidad, ¿ya? Y yo diría que esa combinación de alianzas del ejército con las comunidades campesinas y el GI inteligencia, ¿ya? Y el apoyo político del gobierno nacional fue el conjunto de fuerzas que permitió derrotar a Sendero Luminoso. de acuerdo, señor Sebastián Mendoza, muchas gracias por esta interesante conversación. Bueno, luego de hablar con usted y luego de haber leído, de haber desarrollado una lectura cruzada del libro, no nos queda más que confirmar a nuestros amigos televidentes que en este libro del señor Mendoza hay una nueva versión, una versión alternativa sobre la guerra que el Perú desarrolló contra Sendero Luminoso. El título es ¿Por qué fracasó Sendero? Pero en realidad es un reportaje, es un ensayo sobre esta guerra que el Perú le declaró al Perú y que en realidad fue la primera gran guerra nacional que ganamos los peruanos.
porque en el triunfo contra Sendero Luminoso estuvieron todos, absolutamente todos los peruanos. Los de arriba, los de abajo, los del medio, los del este, los del oeste. Fue una guerra que unificó, que construyó nación. Y esa memoria nos la quiere quitar la izquierda cuando señala que esta guerra solo fue violación de derechos humanos. No fue así. Hubo excesos, pero, digamos, hay ahí una construcción de país, de sociedad que todos tenemos que reconocer. Muchas gracias. Me das un minuto antes. Por supuesto, Me das un minuto. La máquina de violaciones de derechos humanos que había en el Perú era Sendero Luminoso. La única forma de acabar con las violaciones de derechos humanos en el Perú era derrotando a Sendero Luminoso. Los que derrotaron a Sendero Luminoso consiguieron acabar con la violación de los derechos humanos en ese país. Tanto que puedes ver la historia y las estadísticas son claras en ese sentido. clarísimo. Clarísimo, señor Mendoza. Bueno, a comprar el libro. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolide. Gracias.